cumplimiento de las profecías se correlacionan con eventos astronómicos, asegura un científico israelí, Saul Kuluk. Kuluk realizó un intenso estudio de las estructuras físicas matemáticas obtenidas en la Biblia hebrea y en la antigua tradición de Israel. Ha descubierto sorprendentemente que los tiempos ya están predefinidos para los principales eventos físicos. Todos ellos involucraron al pueblo de Israel durante los últimos 3.500 años. Están correlacionados con los eventos físicos. Ha descubierto además que los principales eventos afectan el regreso del pueblo judío a la tierra de Israel. Todo se puede obtener numéricamente por una relación matemática entre dos factores físicos observables. Una de ellas sería la inclinación del planeta. La otra, la latitud de las fronteras bíblicas en Israel. Las pruebas están escritas, pero nadie quiere verificarlas. Es demasiado intimidante, asegura el investigador. Este es un estudio complicado, pero eso no es lo que intimida a los otros científicos. Temen que estas implicancias sea la prueba de que Dios estableció un calendario en la naturaleza. Que esto es lo que determina el movimiento de la Tierra y no solo las leyes conocidas de la naturaleza. Está descrito el descubrimiento en los términos más simples posibles. La inclinación del planeta en el año de la inmigración más el valor angular constante es igual a la latitud de una frontera de Israel. La inclinación media del eje de la Tierra ha disminuido continuamente durante los 3.500 años investigados en este estudio. Desde el tiempo bíblico de Israel cruzaron el río Jordán después de su éxodo bíblico desde Egipto hasta nuestros días. Para cada punto en el tiempo bíblico e histórico, el eje de la Tierra tiene una inclinación media o inclinación axial diferente. Por el contrario, la latitud de las fronteras físicas y bíblicas son valores geográficos fijos obtenidos de acuerdo al libro de Josué. El algoritmo es una expresión matemática que implica una correlación entre los puntos en el tiempo de la historia y la latitud de un lugar o frontera en la tierra bíblica de Israel. La fórmula significa que si conozco la latitud del borde, restamos el valor angular constante para obtener la inclinación media de la Tierra. Desde el momento en que se produjo, esta inclinación da la fecha del evento. Por el contrario, si conozco la fecha, puedo usar la fórmula, insertar el valor axial y obtener la latitud del borde. Esta es una correlación absoluta. En breves palabras, este descubrimiento muestra que los judíos vuelven a Israel en tiempos fijos, que están establecidos en la fuerza de la naturaleza, en el sol, las estrellas y la tierra, asegura Kuluk. Los factores de este algoritmo son una poderosa combinación del cielo, la inclinación axial media de la Tierra y la Tierra, la latitud geográfica de las fronteras territoriales en la tierra bíblica. Los tiempos dados por este algoritmo
deben considerarse predefinidos por factores físicos astronómicos y además geográficos. Esto no está bajo control humano. Esto significa que el momento de un número significativo de eventos bíblicos e históricos que involucran los movimientos migratorios de los israelitas hacia y desde la tierra bíblica fue y estará predefinido. El investigador da varios ejemplos de la precisión de este algoritmo. El primero fue la entrada de los judíos a Israel después del éxodo de Egipto. Basado en las fuentes de la Biblia y el Talmud, Kuluk colocó el éxodo de Egipto en 1476 a.C. Esto significa que los hijos de Israel ingresaron a la tierra de Israel en 1436 a.C., lo que según mi fórmula se correlaciona con la latitud de Jericó, su punto de entrada a la tierra, dice Saúl. Además señala que como cualquier fórmula matemática, esto funciona en ambas direcciones. Otro ejemplo se refiere al exilio babilónico. En el siglo VI a.C., la fórmula de Saúl correlaciona la fecha del exilio y el posterior regreso con las fronteras norte y sur de la ciudad bíblica de Jerusalén. Conocemos la latitud geográfica de la frontera bíblica del sur de la antigua Jerusalén. El tiempo histórico correspondiente dado por el algoritmo es el año 539 a.C., que es el momento de la caída del imperio babilónico. Este gran acontecimiento, por supuesto que histórico, fue pronto seguido por el edicto del rey Ciro del 538 a.C., que permite a ambos el comienzo del regreso judío del exilio babilónico y el inicio de la construcción del segundo templo. Pronto ya está a comenzar la edificación de este tercer templo. Saúl también explica que la definición de la frontera del río Arnón, que se encuentra en la porción de Israel, en el lado oriental del río Jordán, el río marca el límite del sur de la tribu de Reubén. La latitud de este algoritmo fue ligeramente menos precisa, ya que el río Arnón forma una delta cuando se reúne con el Mar Muerto. El algoritmo de Kuluk correlaciona la convergencia de Arnón y el Mar Muerto con los años 1830 y 1840. Aunque esto puede parecer ajeno al Estado de Israel, Kuluk insiste en que estos años fueron fundamentales para el establecimiento del Estado moderno de Israel. Precisamente el momento cuando el Imperio Otomano comenzó a desintegrarse en sus dominios del Medio Oriente, el proceso para la restauración de la casa de Judá en la tierra bíblica comenzó allí mismo. La participación activa de Inglaterra, una nación cristiana, y más recientemente con los Estados Unidos de América, también una nación cristiana. Hubo un renacimiento teológico en ese momento, un cambio en la teología que los llevó a su participación fundamental de este proceso de retorno. La inclusión del cristianismo en estos tiempos tan predeterminados significa su papel en el regreso profetizado a Israel. Los judíos y cristianos, para retornar a los judíos a Israel, son necesariamente muy diferentes. 700.000 judíos inmigraron en estos años. Por la fórmula del investigador, no se limita al pasado. La latitud del punto más meridional del río Arnón, según Kuluk, corresponde al próximo año, es decir,
el 2020-2021. Los resultados muestran que el año anterior, un aliá inmigración a Israel, significa que en 2 años habrá un aliá que, de acuerdo con los cálculos, será la más grande hasta ahora. Como es la latitud más meridional de todas las fronteras de Israel, esta es la aliá final y no habrá más exiliados. Su último comentario de su fórmula que realiza este investigador comenta que tiene resultados precisos basados en las fronteras bíblicas de Israel, lo que se conoce como Gran Israel. La relevancia de estas fronteras es profética y sigue siendo relevante en la actualidad. ¿Estaremos próximos a la construcción del tercer templo? Déjanos tu opinión. ¿Se cumplirán estas profecías el 2020 o 2021? Recuerda presionar la campanita para estar al día con todas nuestras noticias y suscríbete a nuestro canal. También KL te lo dice en nuestro otro canal. Un saludo a toda la familia KL. Comparte el video.